Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y quiero comenzar el programa de hoy poniendo un ejemplo concreto sobre cómo se puede manipular el Evangelio contra el Evangelio. Cómo se puede manipular al Papa contra el magisterio o contra el propio Papa. Bueno, parto de una noticia triste que hemos tenido conocimiento de ella esta semana. Una noticia que llega de Chile, donde la Universidad Jesuita Alberto Hurtado fue un jesuita canonizado recientemente, que falleció en el año 1952 y da nombre a esta Universidad Alberto Hurtado de Chile. Bueno, pues allí se ha celebrado un acto religioso de oración orgullosa en la que se ha bendecido la bandera LGTBI y se ha promovido la participación en la marcha del orgullo gay. Dirigió esta oración el jesuita Rodrigo García, encargado de la pastoral de la diversidad sexual de la universidad, y a la hora de justificar todo esto, ¿no? Él salió ataviado con una camisa roja, una chaqueta de pana, unos pantalones verdes, una estola multicolor, utilizando una especie de altar improvisado, tras el cual se había colocado una bandera LGTBI en la que se incorpora el arco iris, no únicamente el arco iris, sino que incluye el marrón y negro como referencia a las razas, el rosa, azul, celeste y el blanco como alusión al transgenderismo, y un triángulo amarillo y un círculo morado relativos a la intersexualidad. Bueno, entonces durante esa ceremonia se bendice esa bandera y el sacerdote explicó que lo que estaba haciendo era simplemente lo que quería el difunto Papa Francisco. Dice él, este es un acto religioso. Esto lo dijo el Papa Francisco. Yo no hice nada que él no lo había hecho anteriormente, ¿no? Esto no es ni subversivo ni revolucionario, ¿no? Y entonces él dice, nosotros decimos todos, todas, todes. Entonces el hombre cambió el lema que el Papa utilizó en aquel encuentro con los jóvenes en Lisboa, cuando el Papa utilizó la palabra todos, 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 y aquí se ha cambiado y se ha dicho todos, todas, todes. Vamos, un cambio curioso, ¿no? Bueno, creo que alguno dice, es un hecho que puede marcarse, ¿no?, como una herida en el seno de la comunión de la Iglesia, que tiene más o menos una determinada extensión, pero creo que yo no voy a analizarla desde ese punto de vista, sino lo voy a analizar como qué riesgo existe de manipular el Evangelio contra el Evangelio, o de manipular al Papa contra el Magisterio. Porque fijaros, cuando el Papa Francisco utilizó aquella expresión en Lisboa, en la Iglesia caben todos, todos, todos. Yo recuerdo que en el encuentro que tuve con los jóvenes allí en Lisboa, aquella tarde, comentando las palabras del Papa, pues yo recuerdo que les dije, fijaros lo que el Santo Padre nos ha dicho, ¿no? ¿Qué ha querido decir? No únicamente qué expresión ha utilizado, sino qué ha querido decir. El Papa ha dicho que en la Iglesia cabe todo. No,
no ha dicho eso. Ha dicho que caben todos, no que cabe todo, que eso es distinto. Todos sí, todo no. Porque cada uno, para ser miembro de la Iglesia, tiene que tener su compromiso de vivir en permanente estado de conversión. En permanente estado de conversión. ¿Creemos acaso que el Papa pensaba que en la Iglesia hay que admitir los abusos, que hay que admitir el pecado abiertamente? No. El Papa no decía que en la Iglesia cabe cualquier cosa. De hecho, el Papa, pues a lo largo de su pontificado, pues decretó la expulsión del sacerdocio de muchas, vamos, de determinadas personas y tomó medidas disciplinarias. Luego, uno tiene que interpretar una expresión de qué ha querido decir. Yo me acuerdo que en aquella catequesis con los jóvenes les dije, mirad, todos, todos, todos significa que Dios nos ama incondicionalmente y llama a la conversión a todos. Y la gracia de Dios cae sobre justos y pecadores. La gracia de Dios es incondicional. La gracia de Dios no es si te portas bien, Dios te querrá. No, Dios te ama incluso siendo pecador. Eso significa todos, todos, todos. Pero no significa que a Dios le dé igual el pecado o la santidad. No, eso no se puede interpretar así, ¿no? Entonces, fijaros, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, hay distintas formas de expresarse en esta vida, ¿no? Y el Papa Francisco era de los que su forma de expresión era enfatizar un elemento, pero sin contextualizarlo. Sí, sin contextualizarlo, ¿no? Entonces, claro, alguno va y hace de ese todos, 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 pues una interpretación ideológica, que es utilizar el Evangelio contra el Evangelio. Porque el Evangelio, claro que Jesús entraba en la casa de los pecadores y se sentaba en la mesa con los pecadores, lo cual no quiere decir que admitiese el pecado, en absoluto. Jesús le dice a esa mujer pecadora, vete y no peques más. Luego todos, 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 sí, pero todo, todo, no, que hay que distinguir las dos cosas, ¿no? Esa ha sido una frase emblemática. Otra frase emblemática de la manipulación del pontificado de Papa Francisco aconteció al principio, en aquella famosa rueda de prensa en la que el Papa dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Dijo eso en el contexto de una conversación. Claro, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? ¿Lo puede decir el Papa? A ver, sí, porque existe un adagio que dice de internis nec ecclesia, del interior de la conciencia ni siquiera la Iglesia pretende juzgar. El adagio es de internis nec ecclesia. Este es un adagio tradicional, ¿no? En la moral católica. Ya, pero cuando la moral católica dice de internis nec ecclesia, no quiere decir que no tengamos un criterio moral sobre las obras del hombre. Entonces, una cosa es que yo no pueda ni deba juzgar la culpabilidad de las personas, ¿no? Y otra cosa es que sí que la Iglesia tiene un criterio sobre la moralidad de las acciones y sabe que los actos homosexuales son contrarios a la ley de Dios. Porque la prueba es que cuando el Papa dice ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Eso no quita para que luego el Santo Padre, por ejemplo, durante el Papa Francisco, me estoy refiriendo, ¿no? Durante su pontificado subrayase varias veces pues que las personas con tendencias homosexuales arraigadas no deben de ser admitidas como candidatos al sacerdocio. Entonces, esto no es una contradicción de quién soy yo para juzgar a un gay. No, no es una contradicción. Es que hay que saber distinguir las cosas. Todos, todos, todos no significa todo, cualquier cosa, no. Significa que Dios nos quiere como somos, pero nos llama a la conversión y nos pide nuestra conversión. Dios parte de quererte incondicionalmente, pero ese amor de Jesús es exigente, te llama a la conversión.
Está claro que tenemos que tener cuidado con el lenguaje y que hay que ser precisos para no dar cabida a las manipulaciones ideológicas. Porque de una expresión carismática que enfatiza un aspecto, pues claro, se coge, se manipula, se saca de contexto y resulta que ahora, ¿no? Pues en una universidad católica en Chile cambian el todos, todos, todos por todos, todas y todes. Así literalmente han cambiado esa frase. Y encima dicen que el todos, todas, todes está inspirado en el Papa Francisco. Vamos, es increíble. Es increíble, ¿no? Es una prueba más de cómo si nuestra acogida del Evangelio no es íntegra, lo manipulamos. O acogemos íntegramente el Evangelio o le estamos manipulando. Yo no puedo sacar de contexto una expresión y leer el Evangelio contra el Evangelio o leer al Papa contra el Papa. No, es una manipulación increíble, ¿no? Y por otra parte, vamos a ver, si levantase la cabeza San Alberto Hurtado, que es el nombre, ¿no?, del santo jesuita que tiene esa universidad, pues la verdad es que, o si levantase la cabeza San Ignacio de Loyola, me parece que algo iban a decir, ¿eh? Algo iban a decir. Bien, por lo tanto, pidamos al Señor la santa fidelidad, el Evangelio en su integridad, ¿no? El Evangelio sin glosa, que decía San Francisco de Asís, sin manipulaciones ideológicas. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y en la plataforma también de YouTube, en la plataforma de YouTube En Ti Confío. Allí también podéis encontrar los programas de Sexto Continente. Por otra parte, en la página web www.enticonfio.org, que es una página a la que intentamos que esté todo confluido, que se puede acceder desde ahí a todas las cosas, también desde ella se accede a Sexto Continente y por otra parte también ahí se puede seguir en directo la emisión de este programa desde el canal En Ti Confío 24 horas. Vamos adelante. Estamos celebrando el Corpus Christi. El domingo se celebra la solemnidad del Corpus Christi. Ayer ya en algunos lugares tuvimos la procesión del Corpus Christi aquí en la ciudad de Alicante. Ayer celebramos esa procesión. En otros lugares también se adelanta el jueves, pero generalmente será el domingo, ¿no?, cuando se celebre. Y creo que es una buena oportunidad esta para dar algunas noticias y algunas reflexiones y también subrayar algunos errores teológicos, ¿no?, errores teológicos que se expanden, ¿eh? Yo voy a hablar con motivo del Corpus Christi de milagros eucarísticos y errores o herejías contemporáneas. Bueno, parto de una noticia que no sé si todos la conoceréis, y es que entre el elenco de los milagros eucarísticos, pues este mes se ha añadido uno más, y es que la Santa Sede ha reconocido oficialmente un milagro eucarístico acontecido en Kerala, en la India. Kerala es un estado de la India donde hay pues un tanto por ciento de católicos muy importante, casi un 20%, creo que es un 19 y pico por ciento de los habitantes del estado de Kerala son católicos. Es un lugar en el que la tradición dice que el propio Santo Tomás, el apóstol Santo Tomás, llegó allí a evangelizar. Está más bien en la parte sur de la India. Bien, bueno, pues allí aconteció el 15 de noviembre del año 2013, o sea, hace 12 años, aconteció este hecho, que finalmente ha sido ahora aprobado por la Santa Sede, ¿no? Aconteció que durante la misa matutina en la iglesia de Cristo Rey,
ubicada, ¿no? Pues allí eh, dentro de esta, allí también existe el rito siro-malabar, o sea, ahí se compagina el rito latino y también el rito católico siro-malabar. Bueno, pues en ese contexto de una celebración siro-malabar, de repente el padre que celebraba la Eucaristía, que se llamaba Tomás Petizcal, vio algo extraordinario en la hostia consagrada. Una imagen se formó en ella, la cual representaba de una manera pues muy notoria, muy clara, el rostro de Jesucristo. Aquello conmovió a aquel sacerdote y a los allí presentes, ¿no? Que también fueron testigos de lo que pasaba en esa forma grande que el sacerdote levantaba. Aquella iglesia se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes veneraban ese hecho como un posible milagro. Ha sido un lugar de peregrinación. Desde los primeros momentos la Iglesia actuó con gran prudencia, como suele hacer. La hostia fue cuidadosamente preservada. Se inició una rigurosa investigación que incluyó análisis científicos, evaluaciones médicas, análisis teológicos también, con el objetivo de descartar posibles explicaciones naturales o fraudes, ¿no? O fraudes. Bueno, después de una larga indagación, finalmente en el mes de mayo, la Santa Sede dio ese reconocimiento a ese reconocimiento de que no exista, ¿no? Pues otra posibilidad de ser explicado ese hecho de que haya habido pues una intervención sobrenatural. Bueno, es como un milagro eucarístico reconocido por la Iglesia. Detrás de este milagro eucarístico, yo diría que hay 3 tipos de milagros eucarísticos. 3 tipos. Esto se lo teníamos que preguntar a Carlo Acutis, que él era especialista en esto, pero bueno, yo diría, este es un tipo de milagro eucarístico, ¿no? El que en la sagrada forma, se forme un rostro, se forme un rostro. Ha ocurrido en algún lugar históricamente. ¿Qué es lo que se subraya en un milagro eucarístico como este? Pues la presencia real, obviamente, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La presencia real, porque ese rostro quiere decir yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y ese subrayado de la presencia real pues, es importante, pues máxime en un momento en el que la teología racionalista pues quiere dejar de subrayar la transustanciación. Quiero recordar que el catecismo holandés que se promulgó en el año al concluir el Concilio Vaticano II, 1966-1968, en aquellos años se promulgó un catecismo holandés en el que se cambiaba la palabra transustanciación por transignificación. O sea, es decir, que ese pan ya no significa a Jesús. Perdón, no es que no lo signifique, es que ese pan, en él está Jesús, está realmente presente. O sea, ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. O sea, que no es una transignificación, es una transustanciación. El Papa Pablo VI, ya San Pablo VI actualmente, ¿no?, tuvo que intervenir y pidió la corrección de ese catecismo holandés, y eso fue un gran sufrimiento, ¿no? Yo, por cierto, yo creo que en mi formación teológica como seminarista aprendí muchísimo de estudiar las correcciones que le hizo Pablo VI al catecismo holandés. Es una manera de aprender teología y de aprender cuáles son los errores, ¿no?, que la teología liberal y racionalista introduce en la fe católica, ¿no? Si uno estudia las correcciones que Pablo VI le hizo al catecismo holandés, aprende un montón. Yo voy a decir que esa fue una de mis fuentes principales de aprendizaje. Bueno, pues entonces, esa fue una herejía, ¿no?, que Pablo VI la combatió con fuerza. Y hubo mucha soberbia de no querer aceptar las correcciones del Papa Pablo VI,
que se siguió editando el catecismo holandés sin incluir esas correcciones. Y cuando se le obligó desde la Santa Sede a incluirlas, se incluyeron, pero como un epílogo al final, pero no cambiando lo que habían puesto, sino al final, como unas páginas añadidas, lo que la Santa Sede había dicho que se corrigiese. O sea, hubo una resistencia. Lo que estamos viendo ahora mismo en el sínodo de Alemania, o sea, esa resistencia soberbia a no acoger las indicaciones de la Santa Sede, aconteció entonces en Holanda. Por la gracia de Dios, ¿no? Muchos años después, en este momento, el episcopado holandés es uno de los episcopados pues más adheridos a la fe católica y más fieles, ¿no? Pero en aquel momento, fijaros, fue durísimo. O sea, por eso el hecho de que acontezca un milagro eucarístico en el que el rostro de Cristo de repente se vea, ¿no? Y permanezca marcado, ¿no? En una hostia consagrada, y dice, ¿y el Señor por qué ha hecho ese milagro? Porque esta es una pregunta importante. ¿Por qué habrá hecho el Señor este milagro? ¿Por qué? ¿Qué quiere subrayar? Porque Dios no da puntada sin hilo. ¿Qué ha buscado? ¿Qué ha pretendido con este milagro? Bueno, pues lo que ha pretendido es decir, Jesús está realmente presente. No simbólicamente. No simbólicamente. No metafóricamente. No, realmente presente. La Eucaristía no es en ella no se produce una transignificación, cambia el significado. No, cuando se pronuncian las palabras del sacramento, se produce un cambio en el ser, transustanciación, ya no es pan. Tiene la apariencia del pan, pero la sustancia es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Bueno, ese es el primer tipo de milagros eucarísticos, ¿no? El segundo es el milagro eucarístico o los milagros eucarísticos que subrayan la pasión de Cristo. Quizás el más conocido es el que, por cierto, dio a luz la fiesta del Corpus Christi, porque no sé si sois conocedores de ello, que en el año 1266 pues se produjo, ¿no?, en un milagro eucarístico en Bolsena, en Italia, que aconteció estando el Papa muy cerca. Estaba el Papa muy cerca de esa población, y el Papa acudió para ver qué es lo que había pasado, ¿no? Y resulta pues que, estando un sacerdote que tenía dudas en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, estando celebrando, de repente de esa hostia comenzaron a brotar gotas de sangre que mancharon el corporal del lino blanco. Se conserva en la catedral de Orvieto. Claro, aquello fue tremendo. Además, el Papa Urbano IV estaba cerca, fueron allí, y claro, se venera como uno de los grandes milagros eucarísticos en los que brotó sangre de aquella forma. A ver, vamos a ver. Y vuelvo a hacer la pregunta. Y en este milagro eucarístico, ¿qué es lo que el Señor quería subrayar? ¿Qué es lo que quería subrayar? Su presencia real, obviamente, pero hay un matiz aquí, ¿no? Es una presencia real, pero que está subrayando que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, es la actualización del sacrificio de Cristo. No es un recuerdo pasivo, sino una participación activa en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es la dimensión sacrificial de la Eucaristía. En cada misa se renueva el sacrificio único de Cristo. Entonces, también esto responde a errores, ¿no?, a errores contemporáneos que por desgracia se siguen extendiendo. Y ese mismo catecismo holandés al que he hecho referencia, al que fue corregido por Pablo VI, olvidó, porque a veces las herejías no son sólo por decir cosas contrarias a la fe, sino también por silenciar. Entonces, aquel catecismo, al hablar de la Eucaristía, silenció la dimensión sacrificial, que es clave de la Eucaristía. Entonces, si tú
silencias, ¿no?, esa dimensión sacrificial y te limitas a decir que la Eucaristía es un banquete, es una fiesta. A ver, pues claro que la Eucaristía es un banquete, es una fiesta, pero eso es una dimensión. Hay otras dimensiones y una dimensión clave es que la Eucaristía es hacer presente lo que aconteció en el Calvario. La muerte y resurrección de Jesucristo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. O sea, la Eucaristía tiene, ¿no?, ese don de hacernos coetáneos, contemporáneos de lo que aconteció en el Calvario. Es como si nosotros fuésemos allí y allí viésemos lo que aconteció. Jesús vuelve a ofrecer su vida de manera incruenta en esta oportunidad, en el sacramento, ¿no? Pero realmente Cristo vuelve a ofrecer su cuerpo y su sangre. O es como si aquel hecho viniese hasta nuestros días. O sea, es una dimensión sacrificial, el sacrificio de Cristo. Entonces, pues es que esto es muy importante. Esta dimensión a día de hoy, yo he puesto el caso del catecismo holandés, pero a día de hoy también, en la teología secularizada, no se habla, se silencia la dimensión sacrificial de la Santa Misa. Se silencia. Y se habla de la misa pues como una fiesta, como pues un lugar, un banquete en el que celebramos. Sí, a ver, que claro que si es que la Eucaristía tiene distintas dimensiones, pero hablar de una silenciando las otras, señores, eso es un problema. Vamos más adelante, ¿de acuerdo? He dicho que hay 3 tipos de milagros eucarísticos. El que he puesto como ejemplo, ¿no?, de Kerala, que sobre todo subraya esa presencia de Cristo, esa visualización de un rostro en el pan eucarístico, que subraya la presencia de Cristo. En segundo lugar, el que visualiza especialmente por las gotas de sangre que emanan de él el sacrificio de Cristo. Y también hay otro tipo de milagros eucarísticos a los cuales se les suele llamar de inedia mística. Es un término eso de inedia que no se utiliza mucho, pero se refiere inedia mística al milagro de que Dios ha dado a algunas personas la gracia de alimentarse solamente de la Eucaristía, o sea, sin recibir alimentos materiales. En la historia de la Iglesia ha habido unos cuantos casos, vamos, que son sorprendentes, sorprendentes. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena. Claro, alguno dirá, Santa Catalina de Siena vivió hace muchos siglos, con lo cual no es tan fácil comprobar que no recibiese ningún otro alimento sino la Eucaristía. Pero es que tenemos algunos casos más recientes. El más llamativo es el de la sierva de Dios Teresa Neumann, que es una laica mística perteneciente a la Tercera Orden de San Francisco, de Baviera, Alemania, una mujer que murió en el año 1962. Y además hay que decir que es una mujer que tuvo persecución del nazismo. El nazismo la acosó fuertemente, ¿no?, a esta mujer. Y claro, esta mujer vivía una vida eucarística pues increíble. O sea, desde el año 1927 hasta el año 1962, o sea, estamos hablando de 35 años, no comió ni bebió nada. No recibió ningún alimento ni bebida. Solamente se alimentó de la Eucaristía. Vamos, es un milagrazo. Y además, claro, como es algo muy contemporáneo, también ella tenía los estigmas de Cristo, al igual que el Padre Pío tenía los estigmas, las llagas de Cristo. Y claro, como estamos hablando ya de que falleció en el año 1962, fue un caso muy estudiado, como también lo fue el del Padre Pío. Claro que ya estamos en momentos en los que médicamente se hacían pruebas, se comprobaban. Bueno, pues he aquí otro milagro eucarístico, ¿no?, que es el de esa inedia mística, o sea, que de vivir solamente de la Eucaristía, que la Eucaristía sea plenamente nuestro alimento, ¿no? Entonces, y este milagro, ¿qué es lo que significa? ¿Y con qué intención Dios ha hecho un milagro como este?
Porque he puesto el ejemplo de que ese milagro de que se vea el rostro de Cristo ahí impreso en el pan eucarístico puede significar que Jesús quería que subrayemos que Él está ahí y que tenemos una relación personal con Él. Y si en el milagro de que broten gotas de sangre, obviamente se está subrayando que la Eucaristía es sacrificio de Cristo, ¿no? ¿Y qué es lo que se quiere subrayar con el milagro ese de la inedia mística de que alguien viva solo de la Eucaristía? Hombre, pues yo creo que no es muy difícil concluir que lo que se quiere subrayar es que tenemos que alimentar una devoción eucarística que nos lleve a tener la experiencia de cómo Cristo es el que llena nuestra vida, Cristo es el que nos sacia plenamente. Nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Si conocieras el don de Dios, si conocieras lo que es la Eucaristía colmaría toda tu hambre y sed de Dios. Porque lo que es tremendo es que tengamos fe en que la Eucaristía es Jesús, ¿no? Y entonces yo me alimente de Jesús y luego siga teniendo aspiraciones, no me haga feliz, que no me llene el corazón. Pero ¿cómo que no te llena? ¿Cómo es posible que yo reciba la Eucaristía y luego siga soñando con a ver qué puedo hacer yo para ser feliz? ¿Pero no te ha hecho feliz plenamente Jesús? ¿Cómo es posible que pueda continuar en ti habiendo insatisfacción y me siento vacío después de haber comulgado? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo has comulgado? ¿Qué nos pasa ahí? Algo está funcionando mal. Entonces Dios hace pues un milagro como este para pegarte un toque de atención y decirte, pero tú te das cuenta que la Eucaristía está llamada a llenar todas tus expectativas, ¿no? A colmar plenamente tu hambre y sed de felicidad. Y va y hace un milagro como ese. Bueno, quiero decir que los milagros eucarísticos que existen, aunque nuestra fe no está fundada en ellos, también subrayemos esto, o sea, nuestra fe no se funda en los milagros. Ahora, si Dios hace milagros, será con una finalidad, ¿no? Y creo que es importante que hagamos una catequesis de cuál es la finalidad que Dios persigue, ¿no? En esos milagros que realiza. Pues yo creo que es bueno que hagamos esta reflexión. Pero vais a ver que por desgracia los hay que tienen una interpretación crítica frente a los milagros eucarísticos. Pero bueno, ahora hablaré de eso. Ahora hablaré de eso posteriormente. Voy en este momento, como estamos en la víspera del Corpus, pues voy a poner una canción que está recién compuesta, se estrena mañana mismo en las plataformas digitales. Está compuesta y cantada por Melissa Calvi, que también pues es otra de las cantautoras que tenemos en nuestra diócesis, ¿no? Estamos muy orgullosos de que en nuestra diócesis tenemos varias cantautoras de la canción religiosa. Es una canción que se llama Corpus Christi, por Corpus Christi, y que también participa en el concurso de los premios de música católica que se celebra en Roma los días 26 y 27 de julio. Participa y le deseamos lo mejor, y vamos a escuchar y a disfrutar esta canción de Melissa Calvi, Corpus Christi, que como digo se estrena mañana en plataformas digitales. De salvación, alimento de vida, es el gran don de Dios, es el pan de los fuertes. De salvación.
En ti pongo mi esperanza, Jesús, mi dulce Rey. Bueno, estamos en un programa que es víspera de la celebración del Corpus Christi. Hemos hablado de los distintos milagros eucarísticos y cómo también, ¿no?, esos milagros eucarísticos están iluminando algunos aspectos concretos, ¿no?, de la teología eucarística, y también cómo existen errores, ¿no?, errores teológicos. Bueno, pues hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Vamos a ver, resulta que hay un teólogo, un teólogo italiano llamado Andrea Grillo. Es un teólogo laico, pero que es especialista en liturgia y es profesor en el Pontificio Ateneo de San Anselmo, Roma, y en el Instituto de la Liturgia Pastoral de la Abadía de Santa Justina de Padua. Bueno, entonces me parece increíble que este señor pues haya publicado un artículo en el que critica la mala educación eucarística, la teología desnutrida del Beato Carlo Acutis, que Dios mediante se ha hecho público, que será canonizado el 7 de septiembre, quiero recordar. El Santo Padre ha hecho público su canonización. Bueno, y todos sabemos que este joven pues que se propone, ¿no?, como modelo, pues porque es un joven que ya conoció Internet, un joven que abrió pues una página web en Internet para hacer visibles los milagros eucarísticos. Él quiso tener esa característica, ¿no? ¿Cómo voy a transmitir mi fe a los pues a mis compañeros? Entonces él dijo, yo voy a abrir una página web, y se hizo un devoto, para entendernos, de los milagros eucarísticos. Iba buscando todos y, bueno, fíjate, entonces aquí viene un teólogo que obviamente es un teólogo que está marcado, ¿no?, por esa teología racionalista, una teología racionalista que no termina de asumir que Dios interviene sobrenaturalmente, ¿no?, y entra en la historia y cambia la historia. Entonces eso de hacer milagros, eso es una visión arcaica, porque en el fondo es como no terminar de creer que Dios intervenga en la historia. En el fondo hay una precomprensión bulmaniana, ¿no?, de que lo religioso no acontece, no entra en la historia, son cosas que acontecen dentro de tu conciencia, pero Dios no ha intervenido en la historia. Claro, partimos de eso, y entonces, bueno, pues a lo que voy. Este hombre, ¿no?, pues Andrea Grillo ha escrito un artículo crítico sobre esa teología, bueno, sobre esa fe eucarística que tenía Carlo Acutis, un joven pues que le parecía maravilloso lo de los milagros eucarísticos, y voy a difundirlos. Entonces va y habla de la maleducación eucarística, la teología desnutrida que tenía Carlo Acutis. Entonces, bueno, se pone como a intentar salvarle, ¿no? Bueno, estos son, claro, es una teología arcaica, pero bueno, aquí vengo yo, que soy un teólogo reputado, que sé mucho de teología, y entonces vamos a intentar salvar lo que este chico, ¿no?, con buena intención hizo ahí, intentando hablar de milagros eucarísticos. Nosotros de milagros no queremos saber nada, ¿no? A ver, una teología racionalista. Entonces, me parece muy triste que un teólogo se dedique a salvar la vida a un santo. A ver si yo te salvo la vida porque tú tenías una visión arcaica. Sálvese usted a sí mismo, que tiene buen trabajo. O sea, es que cuando viene la teología pretendiendo salvar la fe de los sencillos, cuando viene la teología intentando decirle a los sencillos qué es lo que tienen que creer, cuando viene un teólogo, en el fondo, ¿no?, mirando por encima del hombro a la fe del pueblo de Dios que se postra ante la Eucaristía y ve el milagro de los milagros, ¿no?, me parece tremendo. De hecho, ¿no?, pues este teólogo, Andrea Grillo, tiene problemas
teológicos importantes, porque él es de los que ha afirmado que la transustanciación no es un dogma y que contradice la metafísica. Son afirmaciones hechas por él del año 2017. Y también, bueno, pues se ha puesto a favor del uso de anticonceptivos y del relativismo moral y, bueno, y a favor de sobre la reinterpretación del tema de la indisolubilidad del matrimonio, a la bendición de parejas homosexuales. Bueno, es decir, a ver, todos los esquemas ideológicos del liberalismo los asumimos y luego vamos y nos atrevemos a decir, es que este pobre Carlo Acutis, claro, con esta fe primitiva, con esta fe medieval, arcaica, milagrera, ¿no? A ver, es tremendo, ¿eh? Es tremendo que este racionalismo nos seca el alma. Nos seca el alma. Qué daño tan grande, ¿no? Ha hecho. Yo soy de los que he dicho que gracias a Dios este daño que aconteció en muchas facultades de teología ya gracias a Dios está superado, pero aquí todavía en algún sitio continúa, porque este hombre sigue siendo profesor en algunas facultades allí de Roma. O sea, entonces, gracias a Dios en la mayoría de las facultades ya no tenemos profesorado con esta mentalidad racionalista liberal, contraria, ¿no?, a la concepción del acontecimiento sobrenatural, que es el acontecimiento que entra en la historia y la cambia. Pero bueno, sin embargo, está claro que algunos casos permanecen, permanecen. Yo soy de los que he dicho que en este momento donde tenemos el mayor problema es en las casas de espiritualidad, donde las casas de espiritualidad, sí, muchas veces lo que se está es cambiando una religiosidad católica pues por una espiritualidad nueva era. Eso acontece en muchas casas de espiritualidad, O sea, creo que hemos cambiado el centro de gravedad del problema de secularización interna en la Iglesia Católica, lo hemos cambiado de las facultades de teología a los centros de espiritualidad. Y tenemos que estar vigilantes, ¿no? Porque nos metemos goles en propia meta que no veas tú con qué facilidad. Por lo tanto, queridos hermanos, os invito a todos a que vivamos la proximidad, ¿no?, del Corpus Christi con toda nuestra, de la mano de los santos, ¿sabes? De la mano de los santos. Y la teología, en la medida en que nos ayude a hacer una lectura de lo que los santos han vivido. Entonces voy a subrayar algunas de las expresiones de los santos sobre la Eucaristía, y voy a concluir de esta manera. A ver, expresiones de los santos que han subrayado la trascendencia de lo que pasa en la Eucaristía. Es algo tan trascendente, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es el tremendum mysterium, un misterio tremendo ante el cual nos deberíamos de quedar atónitos ante la grandeza del don de lo que es la Eucaristía. Entonces, dice San Francisco de Asís, dice lo siguiente: el hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en manos del sacerdote. O sea, San Francisco de Asís subraya la trascendencia, ¿no?, la grandeza. No nos acostumbremos nunca a este don. Esto es impresionante, ¿no? Por eso que también es importante cuidar la liturgia para que subraye ese don, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, en la abadía del Valle de los Caídos, también, por ejemplo, aquí tenemos una iglesia en San Juan Pueblo, aquí en nuestra diócesis de Alicante, suelen poner toda la iglesia, ¿no?, pues sin luz en el momento de la consagración, con un foco de luz en el momento de la consagración, ¿no?, para subrayar la trascendencia de lo que allí está ocurriendo. Nos deberíamos de conmover ante ese hecho. Bien, al mismo tiempo que los santos subrayan esa grandeza, también hay que subrayar la inmanencia, no solo la trascendencia, también la inmanencia. Y por ejemplo,
Santa Teresita del Niño Jesús dice, no puedo temer a un Dios que por mí se ha hecho tan pequeño. Yo lo amo, porque Él no es más que amor y misericordia. O sea, Santa Teresita subraya el yo no puedo temerle, porque se ha hecho pequeño por mí. O sea, que por una parte hay expresiones de los santos que subrayan la grandeza de lo que acontece, ante la cual yo me siento muy pequeñito, ¿no? Y me conmuevo, pero también hay expresiones que subrayan cómo Dios se ha hecho pequeño para que superemos nuestros miedos. Se ha hecho tan pequeño que se ha hecho interlocutor de mi pequeñez. No puedo temer a un Dios que por mí se ha hecho tan pequeño. Fijaros bien, hay expresiones que subrayan la trascendencia y otras que subrayan la inmanencia. Hay muchas expresiones en la vida de los santos que subrayan el encuentro personal en la Eucaristía. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, decía ella, no hay mejor compañía que la del buen Jesús en el Santísimo Sacramento, diciendo, esta es mi compañía. Yo, donde estoy a gusto es con Jesús, es mi lugar de descanso. Es el lugar en el que yo reclino mi cabeza. Y aquí esta expresión, ¿no? Por ejemplo, San Carlos de Foucauld, nada nos acerca más a Jesús que la Eucaristía. Ahí lo tenemos, totalmente presente, vivo, actuante. San Juan Bosco dice, frecuenta la Eucaristía, tendrás alegría, tendrás paz. O sea, hay muchas expresiones de los santos que que subrayan el que Jesús está presente, queriendo tener una relación con nosotros en la que tenemos que tener nuestra delicia. ¿Cuál es mi delicia? ¿En dónde descanso yo? ¿Dónde tengo mi descanso? A ver, es una pregunta importantísima en esta vida. Yo, ¿dónde tengo mi descanso? ¿En la tele? ¿En la televisión? Bueno, ¿en mi mascota? Que puede ser, Ya sé que estoy un poco metiendo el dedo en el ojo, Pero yo, ¿dónde tengo mi descanso? ¿En la televisión? ¿En mi mascota? ¿En la comida? Que comiendo es donde yo disfruto. ¿En el dinero? ¿En revisar mis cuentas corrientes? A ver, esta pregunta de ¿dónde tengo mi descanso? Nos la tenemos que hacer sinceramente todos, ¿no? Y en la medida en que la respuesta no sea en Jesús, en la Eucaristía, yo donde descanso es en la Eucaristía. A ver, pues quiere decir que todavía tenemos un amplio recorrido para convertirnos. O sea, no nos desesperemos, O sea, yo no digo esto para que alguien se sienta desesperado en absoluto, pero sí para que tengamos un retrato de nuestra realidad. Yo me doy cuenta que, oye, que mi descanso lo pongo, pues, es que estoy enganchado en las noticias y estoy todo el día escuchando los partes de las noticias y estoy un poco obsesionado con eso. Otro en la música, yo la música y la música, yo lo otro, en las series de la televisión. A ver, ¿dónde tengo mi descanso? Dice Santa Teresa de Jesús, que es que ¿cuál es mi compañía? Pues es que es Jesús, yo quiero estar con Él. Él es la fuente de paz y alegría de mi vida. Vale. Hay otras expresiones de los santos que subrayan la dimensión sacrificial. Por ejemplo, San Agustín dice, reconoce en este pan lo que colgó en la cruz y en este cáliz lo que manó de su costado. Con lo cual, la Eucaristía es introducirte en la Pascua de Cristo, que también es vivir tu Pascua. Santa Faustina Kowalska dice, cada comunión me hace capaz de soportar el dolor y la tribulación. O sea, la comunión me lleva a unir mi Pascua, mi pasión, con la de Jesús, para hacerla gloriosa. La pasión de Jesús fue gloriosa, a pesar de que fue dolorosísima, pero fue gloriosa. Bueno, pues también la mía está llamada a serlo. También yo tengo que vivir mi Pascua, mi sufrimiento, mi cruz,
no como una desgracia, no como una desgracia, sino como un lugar en el que se manifiesta la gloria. Y entonces, ¿eso cómo se hace? Pues comulgando bien, o sea, recibiendo la Eucaristía, en ella una participación de la Pascua de Jesucristo. Esa es la realidad. Continuamos en este programa de Sexto Continente. Creo que ha habido un corte, si no me equivoco, pero bueno, sigo adelante. Cosas del directo, ya disculparéis. Estaba diciendo que en las citas eucarísticas de los santos encontramos en algunas, como en esta que he puesto de Santa Faustina Kowalska, encontramos expresiones en las que se habla de la Eucaristía como un lugar en el que yo me uno a la Pascua de Cristo, a su muerte y resurrección. Repito la frase de Santa Faustina: cada comunión me hace capaz de soportar el dolor y la transfiguración. Y luego digamos que existen también otras muchas citas en las cuales se habla de la Eucaristía como el tránsito hacia el cielo, o sea, de la Eucaristía al cielo. San Ignacio de Antioquía dice: la Eucaristía es la medicina de inmortalidad. Medicina de inmortalidad. Carlo Acutis, ya que hoy hemos hablado de él, tiene la famosa expresión: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Mi autopista al cielo. Santa Isabel de la Trinidad: la Eucaristía es el cielo en la tierra. Esto es interesante, ¿eh? Aquí se compite. La Eucaristía es mi autopista al cielo, pero va Santa Isabel de la Trinidad y todavía apuesta más, que yo no pienso esperar a tener que morirme. No, yo voy a hacer ya de esta vida el cielo, porque como voy a vivir unido a Cristo con la Eucaristía, el cielo ya está aquí. Y San Juan de la Cruz dice, ¿no?, que la comunión frecuente es el medio más eficaz para avanzar rápidamente en el camino de la perfección, que es de lo que se trata, ¿no? Que nos preparemos y que nos santifiquemos por las comuniones eucarísticas bien hechas. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Os deseo a todos que la vivencia del Corpus Christi de este domingo pues nos llene de gozo, de alegría, de saber que Jesús está y permanece entre nosotros y transforma nuestras vidas y nos convierte en almas eucaristizadas. Eucaristizar nuestra vida. He aquí nuestro lema. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.